El marketing político y electoral es una rama de la mercadotecnia que básicamente lo que busca es promover ideas y promover candidatos electorales. Este marketing el día de hoy nos propone tres cosas. Número uno, un candidato se vende como un producto. Número dos, un candidato electoral es una marca personal. Con lo cual, estas dos primeras características que nos propone nos lleva a una tercera, que se llama la aplicación de la estrategia de los arquetipos humanos. ¿Qué son los arquetipos humanos? ¿O en qué consiste esta estrategia? Esta estrategia consiste en tener dos variables. La primera variable nos dice que los consumidores dentro de la mercadotecnia electoral son las grandes masas de personas. Número dos, nos dice que la teoría de los arquetipos humanos consiste en una palabra plasmada en una persona cuyo contenido sea un concepto que ese concepto represente exactamente lo mismo para el inconsciente colectivo de las masas. Por ejemplo, la palabra mamá. Aquí en nuestro país, a pesar, de la diversidad de culturas, a pesar de la diversidad entre Oriente y Occidente, a pesar de la diversidad de realidades económicas, la palabra mamá, para todo el inconsciente colectivo de las masas, representa exactamente lo mismo. Amor, protección, cuidados, ¿no es cierto? Entonces, eso es un arquetipo humano. Esta teoría de los arquetipos, que fue planteada a comienzos de este siglo por Carl Gustav Jung, nos decía que habían 12 arquetipos, que aquí yo te los voy a leer. Número 1 nos decía el villano, después nos decía que había el sabio, el héroe, el mago, el protector, el cambio, el yo, este es muy interesante, ahorita vamos a ver por qué, el inocente, el cuidador, el rebelde y el amante, ¿no? Es decir, estos son 12 conceptualizaciones que la mercadotecnia electoral lo que nos propone es que nosotros tenemos que encasillar o conceptualizar en uno de estos. Te coloco dos ejemplos más, muy sencillitos. Por ejemplo, Evo Morales ganó por el arquetipo el que se llama el yo. El yo está definido como el arquetipo a través del cual alguien me representa. Ese es el yo. Alguien es muy parecido a mí, ¿no? Entonces, Evo Morales básicamente se maquilló de indígena y lo que hizo durante las 3 elecciones que ganó es captar ese voto, básicamente. Te doy un ejemplo más para que se entienda mejor. Lo que hizo Fujimori en Perú. Fujimori, un candidato desconocido y sin presupuesto, la ganó de taquito, porque básicamente la gente, ¿qué es lo que vieron? Un japonés, un japonesito, ¿no es cierto? ¿Y qué pensamos nosotros de un japonés? ¿Qué pensamos las grandes masas o el inconsciente colectivo de las masas? Pensamos las mejores cosas de un japonés. Y así fue que ganó en Perú, ¿no? Esos son 2 ejemplos muy sencillos para que se entienda mejor la idea. Básicamente, si un candidato no tiene la capacidad de encasillarse en un concepto muy fuerte, un concepto que tenga mucho contenido y que realmente para el inconsciente colectivo de las masas, este concepto replique se encasille o se estereotipe en una de estas formas, básicamente no tiene posibilidades. Y es por eso, por ejemplo, que Carlos Mesa es invendible. A Carlos Mesa no lo podés colocar en ninguno de estos. Es por eso que Samuel Doria Medina es invendible, porque no los podés colocar en ninguno de estos, ¿no? Ahora, hay 2 personas que son bastante interesantes en este análisis. Hay 2 personas que sí los podemos encasillar en esta conceptualización. Uno más o menos y otro muy fuerte. Podríamos decir que podríamos encasillar en uno de estos arquetipos, por ejemplo, a Yanine Áñez. De hecho, su hija intentó hacerlo, ¿no? Cuando Yanine Áñez regaló los bonos, su hija dijo, es la mamá de los bolivianos. O sea, astutamente trató de hacerlo. ¿Y por qué parecía probablemente creíble? Claro, o sea, estaba regalando bonos. ¿Qué recordamos de nuestra mamá nosotros? Nos regalaba caramelo. ¿Se entiende eso? Pero bueno, no es cuestión de decirlo una vez y olvidarse. Básicamente quedó en nada. No funcionó la estrategia del arquetipo que trataron de hacerla. Ojo. Ahora, Luis Fernando Camacho de lejos es el que sí puede encasillar en uno de estos. ¿Por qué? Si ustedes se recuerdan el día que renunció Evo Morales, ¿no?
¿Qué sucedió? La gente salió a las calles y ¿qué es lo que vimos? Gente llorando de felicidad. Yo particularmente vi gente arrodillada, llorando, orando. Y yo creo que si las elecciones hubieran sido una semana después, él ganaba, porque él encajaba en un arquetipo. Él encajaba en el arquetipo de héroe. Se entiende que está muy asociado también con el arquetipo de protector, ¿no es cierto? Pero con el paso del tiempo, él se sale de esa arquetipación de héroe para volver prácticamente, por sus declaraciones, ya parecía un poco más un político, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que ha hecho que él vaya bajando en las encuestas. Pero él puede recuperar, porque básicamente en nuestro subconsciente aún recordamos eso. Lo que podría hacer Luis Fernando Camacho, por ejemplo, que es el que, créanme que es el candidato más vendible de todos. Yo me refiero básicamente desde la óptica de la mercadotecnia, ¿cuál es el que es más vendible? Es él con ese arquetipo. ¿Y qué debería hacer? Básicamente lo que él debería hacer es desarrollar una estrategia comunicacional que nos catapulte a ese momento. Al momento, ¿se acuerdan ustedes cuando él estaba, spot publicitarios que nos reflejen, cuando él estaba en La Paz, cuando él estaba con el chaleco antibalas, cuando el día que renuncia, el día que se mete a la casa, que se mete al Palacio de Gobierno, que nos hagan recordar eso, ¿no? Entonces ahí tendría grandes posibilidades de ganar la elección. Básicamente, de todos los candidatos, el más vendible es él, porque es el que realmente puede encajar todavía en uno de estos arquetipos. Entonces, en consecuencia, si él pudiera hacernos rememorar todo eso, ¿no? Podría volver a este estereotipo, a este concepto de humanización, y básicamente podría hacer que el inconsciente colectivo de las masas nos movamos, digamos, hacia él, haciéndonos recordar lo que nosotros, digamos, percibíamos en ese momento. Si deseas recibir contenido relacionado, al pie te dejo mi WhatsApp. Envíame la palabra branding si deseas recibir contenido o información relacionada. Muchísimas gracias.